Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este su espacio de reflexión astrológica. Hoy bueno, antes de hablar del tema de hoy, quiero pues invitar a las personas que no están inscritas en este grupo de estudio para que me escriban al WhatsApp y yo los incluyo en el grupo para que les lleguen los links y puedan asistir presencialmente y hacer preguntas y todo lo que es lo interesante de este grupo de estudio. Entonces, hoy mi idea es hablar sobre lo que son las cuatro dimensiones. Compartir pantalla. Quiero hablar de las cuatro dimensiones del espacio psíquico. Normalmente oímos hablar de las tres dimensiones, ¿no? Alto, ancho, profundidad y elevación, ¿no? Pero realmente hay una dimensión adicional que está contenida dentro de las otras tres dimensiones, que sería una cuarta dimensión. Es una dimensión que nos conecta con el mundo exterior y nos conecta con una época. Por eso la relación con la astrología, ¿no? Las dimensiones, esas cuatro dimensiones van a estar muy relacionadas con todo lo que se estructura a través del número cuatro en la naturaleza, ¿no? Los cuatro elementos, las cuatro direcciones, las cuatro estaciones, el ADN que también tiene cuatro proteínas. El número cuatro parece ser estructural en el diseño de nuestro mundo. Entonces, vamos a centrarnos en este viaje en el ser humano. Y vamos a entender ese ser humano, como decíamos, a través de estas cuatro dimensiones que no solo son psíquicas y espirituales, sino también, como decíamos antes, son genéticas y son físicas, ¿no? Nos van a condicionar para formarnos y la combinación de esos cuatro elementos son los que nos van a dar nuestra personalidad. La cuestión es que esas cuatro dimensiones están concentradas, condensadas en las tres que nosotros percibimos en nuestro entorno. Entonces, me gustaría que entendiéramos muy bien qué significa cada una de esas tres dimensiones y cómo las podemos llegar a relacionar con la astrología. El primer eje, el primer sentido que va a caracterizar a las tres dimensiones es el que vamos a llamar el eje de elevación. El eje de elevación es el que va de los pies a la cabeza. En astrología sabemos que la cabeza está representada por el signo de Aries y los pies por el signo de Piscis. Esa elevación de los pies a la cabeza es lo que nos va a mostrar los diferentes planos en los que nosotros vamos a evolucionar. Nos va a dar nuestro nivel de conciencia, ¿no? A veces la idea de nivel de conciencia es un poquito antipática en el sentido de que empieza a dar la idea de que hay unos que están más arriba y otros más abajo. Por eso también me gusta llamarlos planos de conciencia, ¿no? Hay una serie de planos de conciencia por los que uno va transitando y va subiendo o bajando. Entonces, cuando nosotros comprendemos el eje de elevación, vamos a poder distinguir lo que está arriba de lo que está abajo, ¿no? Lo que está arriba simbólicamente va a representar todo eso a lo que aspiramos. Y lo que está abajo va a representar todo lo que nos arraiga, todo lo que nos conecta a lo más profundo, ¿no? Y lo que nos hace finalmente unos, ¿no? En la base. Si llevamos esta idea de dirección y esa polaridad entre lo que está arriba y lo que está abajo y lo relacionamos ahora con los planetas, vamos a poder hacer una primera polaridad o vamos a poder entender una primera polaridad en la que vamos a distinguir lo que es consciente de lo que es inconsciente. Y para eso vamos a utilizar la simbología del sol para representar lo consciente y la simbología de la luna para representar lo inconsciente. El sol es esa estrella que nos va a mostrar cómo irradiamos energía, ¿no? Todos tenemos un sol, todos tenemos esa energía vital. Esa energía vital, cuando nosotros la hacemos consciente, vamos a poder entender lo que es nuestro propósito vital. El propósito vital se aclara cuando uno comprende su propia luz, cuando uno la puede vivir, cuando uno la puede sentir.
Para poderla desarrollar, uno tiene que lidiar con un sistema que ha creado la naturaleza para conectarnos con nuestros antepasados. Nosotros no podemos jugar fuera del equipo, sino que tenemos que jugar dentro de una serie de reglas que vienen genéticamente de generación en generación. Y eso va creando una serie de mecanismos de defensa que son automáticos, que son inconscientes y que van a ponerle un grado de dificultad a ese desarrollo, esa experiencia del propósito vital. Para poder relacionar estos dos extremos a los que no podemos llegar absolutamente, es decir, nadie puede ser absolutamente solar porque estaría iluminado, ni nadie puede ser absolutamente lunar porque sería como un vegetal, ¿no? Uno está en algún lugar entre estos dos polos. Por eso ahí vamos a ver lo que es el ascendente y la Tierra como punto de referencia. Nosotros estamos parados en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, si nosotros relacionamos la Tierra, el Sol y la Luna, vamos a entender eso que es fundamental para nuestro propio desarrollo. Son los astros que más nos condicionan y a través de los cuales podemos expresar una simbología más clara de lo que es el desarrollo personal. Entonces, el ascendente nos va a permitir decir de dónde estamos partiendo, cuál es esa tierra en la que nos estamos apoyando. Y para entender esa tierra, pues la vamos a dividir en 12 partes y ahí vamos a crear las 12 casas, de las cuales el ascendente es la principal. Por eso aquí vamos a hablar de esa tríada que es Sol, Luna y Ascendente, ¿no? Y es la tríada que vamos a llamar la tríada de elevación, ¿no? La que nos va a llevar a entender a qué vinimos, ¿no? Y por qué encarnamos en esa situación en la que encarnamos. El segundo eje es un eje horizontal, es el eje que vamos a llamar de balance y va a relacionar lo que es la mano derecha con la mano izquierda. La mano derecha puede ser al revés, es la mano dominante normalmente, es la mano que nos ayuda a hacer cosas, mientras que la mano izquierda siempre va a colaborar, siempre va a apoyar, siempre va a ser va a servir de complemento en cierta forma, ¿no? Por eso nosotros vamos a diferenciar estas dos polaridades que se dan también en la psicología, ¿no? Y se dan en la vida inclusive política, ¿no? Hay tendencias o personas que se sienten yendo más hacia la derecha y hay otras que se sienten yendo más hacia la izquierda, ¿no? El mismo cerebro también tiene dos hemisferios. Y hay un hemisferio, aquí se invierte, el derecho es el intuitivo y el izquierdo es el racional, ¿no? Entonces, esa polaridad que todos experimentamos a un nivel físico, luego se va a manifestar a un nivel psicológico a través de unos arquetipos que para nosotros pues ya son muy conocidos, ¿no? El de Marte y Venus, ¿no? Aquí Marte está representado en un color rojo y Venus en un color azul. Marte va a representar esa energía de decisión, esa energía o ese punto de vista que quiere hacer las cosas, que quiere cambiar el mundo y que cambia por su sola presencia el mundo en el que se encuentra, ¿no? Entonces, ese cambiar las cosas es un impulso que al mismo tiempo es creativo, mientras que al otro lado, esa acción que yo hago va a generar un vórtice que va a traer algo a mi alrededor. Y aquí es diferente a lo que hablamos de la causa y el efecto, porque es más como es más magnético, ¿no? Es más de atracción, más de vínculo. Entonces, si uno hace algo en un sentido, atrae automáticamente algo que va a complementar esa acción inicial. Entonces, cuando uno entiende esta relación entre nuestro lado masculino, digamos, y nuestro lado femenino, nuestro lado yin y nuestro lado yang, ¿no? Vamos a poder entender por qué proyectamos afuera lo que está pasando adentro y cómo lo hacemos, ¿no? Cuando uno no entiende cierta relación entre sus dos lados, ¿no? Sus dos hemisferios masculino y femenino,
lo más probable es que uno proyecte eso en el mundo exterior y atraiga a una persona que le va a llenar el vacío, con el truco de que esa persona que llega exagera el polo que uno le falta para que uno no lo pueda evadir. Y ahí es donde radica la dificultad inicial, que es poder aceptar que el otro viene a darle a uno un mensaje y que probablemente ese mensaje no le guste, porque por eso precisamente está identificado con el polo contrario, porque no quiere estar al otro lado. Entonces, cuando uno puede recibir ese otro lado e integrarlo, ahí entra en esa energía de la conexión. Y para eso hay un planeta que nos va a ayudar a entender cómo se comunica uno y cómo uno se relaciona, no solo con los demás, sino también consigo mismo, ¿no? Entonces, todo esto va a formar lo que vamos a llamar la tríada de balance, ¿no? El balance emocional. Finalmente, el tercer eje es el que vamos a llamar el eje de sentido. Es un eje que va a mostrar qué tenemos en la espalda y qué tenemos al frente. Es decir, qué nos antecede y qué viene adelante de nosotros para proponernos, ¿no? Diferentes caminos. Para eso, pues, desde ese punto de vista, vamos a poder diferenciar lo que está detrás a lo que está adelante, ¿no? Lo que siempre vamos a poder ver, ¿no? En nuestro desarrollo que hay un pasado, ¿no? Que es que vamos a relacionar acá con el planeta Saturno, y por el otro lado va a haber un futuro que vamos a relacionar con el planeta Júpiter. Ya Saturno y Júpiter como planetas no son rocosos como los planetas que vimos antes. Aquí estos planetas ya son gaseosos. Y como son gaseosos, pues van a hablar de temas colectivos, de temas mucho más amplios. Entonces, por eso aquí ya no hablamos de los temas como el gusto, como la acción o como el hacer, sino vamos a hablar es de tiempos, ¿no? El tiempo pasado, el tiempo futuro y la articulación de ese pasado con ese futuro a través del presente. Aquí hay algo interesante porque una cosa es el presente psicológico en el que nos encontramos y otro es el ser fuera del tiempo, que va a estar muy relacionado con este personaje blanco que está en la mitad. Entonces, cuando nosotros no somos los que realmente creemos que somos, estamos en un quirón que está buscando perfeccionarse, está buscando hacer las cosas mejor. En esto hay algo que es bien interesante y es que muchas veces uno debería, siempre se ha dicho que uno debería estar en equilibrio y que no debería desear mucho más allá de lo que ya tiene. Pero si uno no desea nada más de lo que ya tiene, entonces no se va a mover. Y para que uno se mueva debe dolerle algo, debe sentir uno una falta, una necesidad. Y esa necesidad, esa ruptura con esa paz interior que podría uno tener, eso es Quirón, ¿no? Es esa contradicción entre el pasado y el futuro, ¿no? Entre lo que se ha hecho y lo que yo quería hacer, ¿no? Que va a generar una decisión que solo se puede sanar en el momento que uno reconoce ese eje central, ese ser que ya está por fuera del tiempo y que no depende de los sucesos individuales, sino que está en un universo muchísimo más grande con muchísimos más temas de trabajo. Entonces, a esta tríada la vamos a llamar la tríada de sentido, ¿no? El sentido de vida, que es el sentido del tiempo. Aquí hay otra cosa que es interesante y es que uno, si bien en el tiempo cronológico uno no puede ir al pasado, desde el punto de vista psicológico nosotros sí podemos estar orientados más hacia el futuro o más hacia el pasado o más hacia el presente, ¿no? Tendemos a buscar siempre el presente, aunque pues obviamente que el presente es indefinible, ¿no? Porque no sabemos realmente cuándo estamos en el presente, porque siempre que recordamos o nos damos cuenta que estamos en el presente, eso ya es un pasado, ¿sí? Entonces, ese es todo el trabajo que vamos a hacer de desarrollo personal a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces,
Si juntamos esos tres ejes, pues voy yo a poder elevarme, es decir, si yo me tirara al agua, por ejemplo, cuando me tiro en el agua, yo necesito saber qué tengo arriba, dónde está el aire, dónde está el fondo del mar, dónde es mi derecha, dónde es mi izquierda y qué es adelante y qué es atrás. Cuando yo logro integrar esas cuatro dimensiones, me ubico, digo que estoy ubicado. Lo mismo es a nivel psicológico, estamos buscando estar ubicados en nuestro ser, ¿no? Entonces, estos tres ejes nos van a ayudar muchísimo. Luego viene el cuarto eje, el eje que vamos a llamar acá de profundidad. Y lo llamo de profundidad porque es un eje que estaría dentro de los otros tres y estaría en el centro del corazón. Y es un eje que es más que un eje, casi que un punto, ¿no? Es un punto esencial, es el punto de inicio. Ese punto de inicio, si lo vemos como energía, lo podemos relacionar con los nombres Yang y Yin de los chinos, para no hablar de lo masculino y lo femenino, que es más del eje de balance. Aquí este eje es un eje estructural, es un eje de principios, es un eje que es transpersonal, porque va más allá de lo que a mí me puede interesar como persona y me encaja en un mundo muchísimo más amplio. Entonces, desde el punto de vista astrológico, vamos a relacionar a lo yang con Urano y a lo yin con Neptuno. Vamos a decir que Urano va a compilar toda la información relativa a la conciencia colectiva. ¿Qué es la conciencia colectiva? Es esa conciencia de que todos somos uno. Es la conciencia que, por ejemplo, podrían tener las hormigas, donde todas a través del olfato se van a intercomunicar unas con otras. Nosotros estamos tratando de hacer eso a nivel tecnológico con la inteligencia artificial y con todas estas redes sociales que estamos armando. Estamos tratando de hacer que la conciencia sea colectiva. Por el otro lado está Neptuno, que va a representar todo lo que es el inconsciente colectivo, todo eso que se genera gracias a que hay una conciencia colectiva que no siempre puede entender todo lo que está programando para la humanidad, ¿no? Entonces, esa polaridad entre inconsciente colectivo y consciente colectivo va a dar esa relación también entre lo que es el mundo del sueño y el mundo de la razón, ¿no? El mundo de la ciencia por un lado y el mundo de la magia por el otro, ¿no? Es siempre haber esa polaridad, esa escisión entre esos dos mundos que son los mundos a los que está, ¿no? Queriendo llegar el ser humano como su propia elevación. Entonces, en medio de esos dos, pues va a estar el principio de polaridad. Ese principio de polaridad que está representado por el planeta Plutón y que es un planeta que es netamente generacional. ¿Qué quiere decir que es generacional? Que ya se va a engarzar es en un propósito no personal, sino en un propósito colectivo. Uno nace en una época por alguna razón y está siendo parte de una mecánica que supera muchísimo las intenciones que uno pueda tener, ¿no? Uno hace parte de una cifra, de un volumen, ¿no? Energético humano a nivel planetario y eso ya es Plutón. Yo no puedo controlar nada de esa conexión, de ese engranaje con el universo total, sino a través, pues, de mi sol, ¿no? De mi personalidad. Entonces, esa relación entre estos tres polos, pues es lo que da lo que decíamos acá, la tríada de profundidad. Entonces, si cogemos ya los cuatro ejes, ¿no? El que acabamos de ver, entonces podemos hacer un esquema como este. Este esquema recuerda mucho el árbol de la vida de la Cábala y funciona con el mismo principio, y es que uno debería poder desarrollar cada uno de estos planetas como si fueran áreas de vida, ¿no? Todos tenemos el área marcial, tenemos el área venusina, tenemos el área saturnina, tenemos el área jupiteriana, y cuando hay un desbalance entre estas polaridades, empiezan a suceder cosas
más fuertes entre más grande sea la polaridad entre los dos extremos. Entonces, hay formas artísticas de articular estas polaridades y hay formas disfuncionales, agresivas y destructivas de relacionar estas polaridades. Las polaridades en sí mismas no son buenas o malas, sino simplemente están planteando los límites de un campo de conocimiento. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la relación entre Marte y Venus, estamos viendo todas las posibles estaciones que hay entre el máximo masculino y el máximo femenino para poder entender dónde estamos cada uno, ¿no? Entonces, todos van a funcionar al mismo tiempo. No hay una secuencia en donde primero sea uno, después sea el otro, después sea el otro, sino que finalmente esto es un instrumento que suena todo al mismo tiempo. Entonces, ahora quiero hacer otro ejercicio y es darle como una personalidad a cada uno de estos puntos a través de un personaje. Entonces, para representar el personaje del Sol y el personaje de la Luna, la idea aquí es representar al Sol como un ser, ¿no? Ese ser que yo llamo Ay, que es un ser que no tiene edad, no tiene sexo, no tiene género, no tiene tamaño realmente, ¿no? Es un ser virtual, es un ser ideal, ¿no? Entonces, ese ser que nos representa a todos tiene una parte que es consciente y tiene otra parte que es inconsciente, que es también lo que llamamos sombra. Todos tenemos una luz y tenemos una sombra, y esa sombra no la vamos a entender aquí como una sombra negativa o como algo que nos acecha, sino más bien como una reacción natural al hecho de que somos luz. Si somos luz, tenemos que generar sombras. Esas sombras normalmente no las podemos ver, son oscuras para la luz. Y por eso la astrología, a mi modo de ver, para lo que más sirve es para poder ver eso que no podemos ver de una manera consciente, como que revela automáticamente todo eso que se oculta y nos deja ampliar nuestra concepción de lo que somos nosotros mismos, pues con esta herramienta. Entonces, aquí podríamos hablar de que el sol me dice o me permite averiguar de qué soy consciente y la luna me permite averiguar precisamente de qué no estoy siendo consciente. Articular la conciencia y el inconsciente solo se puede hacer a través del cuerpo. Y por eso aquí represento a ese personaje que está aquí al lado de la Tierra como una bailarina, ¿no? La idea es que el arte, el gusto por poder encarnar estas polaridades que son en cierta forma metafísicas, pues ese es el significado, ¿no? El tema del juego al final de cuentas, ¿no? Cómo vivir felices, cómo disfrutar de lo que tenemos, cómo ser personas plenas, ¿no? Que tienen esa amplitud de vista que va a llenar todos los otros espacios. Entonces, si del mismo modo vamos a ilustrar esa relación entre Marte y Venus, pues la idea aquí es mostrar a Marte como el principio que saluda, es el principio que se presenta, ¿no? Antes de verlo como un guerrero, como la violencia o como ¿no? la necesidad de defenderse uno, aquí lo vamos a ver es como esa chispa inicial, como ese fuego que hace que uno cuando entra a un espacio, otras personas se den cuenta que uno está. Obviamente cuando este polo está debilitado, nadie lo ve a uno, pero de todas maneras está uno en ese punto, ¿no? Uno puede ser más o menos visible, pero el color rojo nos va a hablar de la visibilidad, ¿no? Del hacerse uno presente, del poder uno decir, aquí estoy, y la idea era pintarle una campana en la mano izquierda para decir también que es el momento en el que uno toca, ¿no? Timbra, ¿no? Y dice, aquí empiezo, ¿no? Le da como un inicio, ¿no? Al comienzo
y siempre que uno comienza se empiezan a generar como unas ondas, ¿no? Esas ondas sonoras que salen de de la campana que van a hacer que las cosas más adelante se vayan a transformar. Por eso este personaje rojo es el que viene a transformar con su presencia. ¿Qué pasa al otro lado? Pues viene la capacidad que tenemos de ver el mundo exterior, no solo de vernos a nosotros mismos, porque en el rojo nos podemos ver a nosotros mismos y estamos centrados en lo que nosotros queremos fundamentalmente. Pero cuando entramos en el otro polo ya se va a fijar en la otra persona o en el otro mundo o en lo otro en general, ¿no? Entonces, por eso la idea aquí es representarlo como un artista, ¿no? El artista es el que puede no solo verse a sí mismo, sino verse a sí mismo en relación con lo que está afuera. Siempre va a haber una capacidad de intercambio. Uno no puede ser absolutamente libriano o absolutamente venusino, ni absolutamente ariano o absolutamente marciano, ¿no? Porque si fuera absolutamente marcial, uno sería impositivo y no escucharía a nadie más. Y si uno es absolutamente venusino, pues va a tener siempre en cuenta a los demás, pero no va a tener capacidad de decisión. Entonces, al final nosotros tenemos que poder articular esos dos polos, ¿no? El que decide y el que aprecia y el que evalúa las opciones. Y esa comunicación es la que va a generar ese personaje mercurial que aquí se muestra con un pie en un lado y el otro pie en el otro lado. Una mano en la boca, una mano en la oreja, comunica, dice, ¿no? Relaciona, todo el tiempo está conectando esas dos polaridades. Y finalmente, pues es el mismo Hermes el que nos va a decir quiénes somos, ¿no? Cómo nos mostramos, cómo decimos que somos, ¿no? Porque Mercurio es la palabra. Y aquí lo importante de este punto amarillo es cómo dice, en qué palabras pone uno, ¿no? El diálogo, presenta el diálogo entre este rojo y este azul, ¿no? Eso es lo que va a generar toda la trama, ¿no? Esto es lo que le da color a toda la experiencia, porque si nos fijamos en el eje anterior, es un eje blanco-negro, es un eje que es de polaridades básicas y por eso se relaciona tanto con la parte espiritual. En cambio, aquí está realmente la vida, ¿no? El color, el sabor de lo que es la experiencia tridimensional en la que estamos describiendo. Y finalmente estarían los personajes que van a representar tanto al pasado como al futuro. Entonces, al pasado, me imagino yo a un personaje que va a representar los condicionamientos, ¿no? Es como decimos que el Saturno representa el pasado, pues todo el pasado, lo que ya hicimos, nos condiciona. Nosotros no podemos deshacer lo que ya hicimos y eso, pues, hace que nosotros tengamos una conexión con nuestros antepasados también de una manera que llamamos el linaje, ¿no? Tenemos un linaje y tenemos una serie de normas que se van a combinar con lo que veíamos en la luna, ¿no? Saturno y la luna siempre van a jugar para mostrarnos cómo nos conectamos a la red familiar y a la red de las costumbres. Entonces, por eso este personaje, yo también lo llamo la directriz, ¿no? Es el personaje que nos dirige, que nos dice cuáles son nuestras normas comparada con el otro polo, que va a ser el polo que nos libera, va a ser el polo que nos muestra el libre albedrío, la capacidad que tenemos para escoger, para irnos hacia un lado o hacia otro, la capacidad que tenemos para ampliar nuestro nivel de conciencia y querer mirar cosas que van más allá de lo que acostumbramos pensar. Entonces, esa polaridad entre el extremo Saturno y el extremo Júpiter va a desarrollar el tiempo y el campo de acción en el que nos vamos a desarrollar. En la mitad entre el pasado y el futuro va a estar el personaje que llamamos Quirón, que es el que nos va a hablar de qué venimos a sanar en los demás, porque ya sabemos que Quirón va a mostrarnos una herida que nosotros tenemos y que no podemos sanar en nosotros mismos, sino a través de los otros. Si yo sano esa herida que yo tengo en otros o ayudo a sanarla, entonces me estoy sanando a mí mismo. De alguna manera yo veo que
Quirón tiene esa función, ¿no? De casi que obligarnos a que entendamos que nosotros sanando a los otros, nos estamos sanando a nosotros mismos porque hacemos parte de un todo integrado, ¿no? Entonces, Quirón nos saca de Saturno, ¿no? Nos saca de esa caja individualista en la que decimos esto es mío y esto y lo demás ya no es mío, ¿no? Aquí nosotros trabajando en los otros, trabajamos en nosotros mismos. Y finalmente, si fuera a representar esta tríada de profundidad, utilizaría estos tres personajes. El personaje que va a representar Urano, me gusta representarlo parado en la cabeza, porque Urano siempre va a hacer esa revolución, siempre va a ver las cosas de una manera novedosa, de una manera que va a actualizar las normas que se habían establecido por parte de Saturno o por parte de Capricornio, que son ¿no? los arquetipos que siempre están antes de Acuario, ¿no? O antes de Urano. Y por el otro lado está este otro personaje que me gusta llamarlo la soñadora, que es este personaje que parece estar cargando un peso grandísimo, pero ese peso es invisible, ¿no? Realmente todo lo que es Neptuno es algo que uno puede intuir, pero realmente no puede ver, ¿no? No lo puede tocar. Entonces, por eso también parece como un personaje que estuviera lanzándose al vacío, estuviera yéndose más allá, ¿no? Porque la simbología de Neptuno involucra también la disolución, ¿sí? Pero es más una disolución que es generacional, ¿no? Ahí lo vamos a entender muy bien cuando vemos que Plutón lo que nos muestra es por un lado, ¿qué vamos a llevar al extremo? Aquí el personaje lo dice muy claro y es que uno muchas veces como que aguza la vista hacia un lado y rechaza el otro polo. Y está girando todo el tiempo, ¿no? A veces vas mirando hacia la derecha, a veces mira hacia la izquierda, rechaza uno, rechaza el otro, pero Plutón siempre nos lleva a que escojamos uno de los dos polos. Es como la reacción instintiva más natural. Lo que es natural es escoger partido. Luego, haciendo todo este proceso de conciencia, es que vamos a hacer todo lo posible por integrar ese mecanismo que es automático, que es de defensa, ¿no? Es un mecanismo que decide si vives o no, ¿no? En la jungla cuando fueron creados todos estos instintos. Entonces, lo que es más humano es poder llegar a hacer esa integración de los dos polos de una manera constructiva. Ahí es que hacemos que nuestro sol brille y nuestro propósito vital pues va a salir naturalmente. Una pregunta sobre eso, Sergio. ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué diferencia hay entre idear y soñar? Idear, el idear es consciente. Tú para idear, tú dices voy a hacer esto, con esto y con esto. En el sueño pasan cosas que después tú interpretas, pero hay una posición más pasiva en el soñar. ¿Sí? El sueño, como que tú no tienes, a menos de que sea un experto del sueño que puede controlar, ¿no? Lo que vive allá adentro, normalmente la mayoría de las personas no son dueñas ni pueden hacer nada respecto de sus sueños. En cambio, el idear es más consciente, es decir, yo voy a hacer esto con esto y con esto, y uno se sienta a idear, ¿no? A pensar. Eso sería, pues, ¿no? Definiendo las palabras desde ese punto de vista, ¿no? Gracias, Sergio. Bien. Entonces, si reunimos toda la información que acabamos de mencionar, pues podemos hacer este cuadrito que después nos va a llevar a poder hacer un análisis de carta bien interesante. Entonces, este cuadro, pues la idea es también ofrecérselos a los que viven aquí en Colombia impreso para que lo puedan utilizar. Si quieren, también podemos seguir más adelante mirando, personalizando esto de acuerdo a la carta natal de cada uno. Entonces, aquí ya se han incorporado las otras dos capas de la astrología, que son los signos zodiacales
aquí estas dos columnas, y las casas. Aquí pues no vamos a ponernos a definir cada uno de los signos zodiacales, eso lo hemos hecho en otras oportunidades. Aquí la idea es poder ver cuál es la gramática para integrar esos tres grandes campos. Entonces vamos a decir que los planetas nos van a hacer preguntas, porque los planetas realmente nos dicen sobre qué vamos a hablar, nos llevan a un tema, ¿no? Como a un titular. Luego van a venir los signos zodiacales. Los signos zodiacales a un nivel gramatical los vamos a asociar con los verbos. ¿Por qué con los verbos? Porque los verbos hablan de la acción y los signos zodiacales nos muestran cómo actúan los diferentes arquetipos. Porque una cosa es quién es el arquetipo, que eso es el planeta, y otra cómo actúa. Es la misma diferencia que hay entre el actor y el papel que interpreta, ¿no? Ahí puede haber todo tipo de actores y todo tipo de papeles, ¿no? Y no necesariamente cada actor representa el papel de su vida, sino que muchas veces interpreta un papel que es más o menos difícil para esa personalidad. Entonces, los verbos son los signos zodiacales y finalmente las casas las podemos asociar a lo que son los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son los temas, ¿no? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de lo inicial o de lo informal o de lo vital, lo vincular, ¿no? Son todos sustantivos, son temas alrededor de los cuales se puede ver cómo actuamos, ¿no? Con esos planetas y esos signos. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto acá qué me motiva, pues yo podría escoger por un lado un signo zodiacal, por ejemplo, transformar, y una casa, por ejemplo, la casa 3, que sería lo informal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir transformar lo informal como motivación? Entonces quiere decir que a uno lo que lo motiva es hacer un cambio, pero un cambio que no sea tan profundo, sino más bien de forma, ¿no? Más aparente, por ejemplo, ¿no? Sería una forma de utilizar este código gramatical para diferenciar planetas, signos y casas. A mí este sistema me ha resultado muy bueno y muy práctico para no confundir, ¿no? Lo que es el significado, por ejemplo, de un signo como Aries y el de la casa 1 o el del planeta Marte, ¿no? Todos pertenecen a esa energía roja, pero esa energía roja va a tener manifestaciones diferentes dependiendo del plano de acción. Pues uno de los planos de acción es el de la personalidad, otra es la de la acción y otra la del escenario en donde esa acción es ejecutada por ese personaje, ¿no? Entonces, eso finalmente pues permite hacer una carta, ¿no? En donde uno puede empezar a poner en cada signo zodiacal qué planetas tiene y en qué casas están. Y a partir del todo el desarrollo de palabras claves, pues podemos hacer como una especie de resumen en el que podemos ver, ¿no? Las polaridades y los temas a trabajar de una persona, ¿no? Entonces, pues lo podríamos explicar ya en la práctica en una siguiente sesión. Cuando se va haciendo la lectura, digamos, desde cada eje, no sé, ¿hay alguna recomendación para hacerla? Para de pronto tener como una estructura dentro de los ejes que estás viendo y cómo integrarla, ¿no? Sobre Sí, todo. sí, yo no, personalmente le doy la mayor prioridad al eje de elevación. Si yo entiendo esa dinámica entre el sol y la luna, entre lo que es consciente y lo que no es, y qué me trae el destino de una manera, ¿no? Impositiva en cierta forma, entonces ahí ya tengo el 90% del trabajo de conciencia realizado. Luego viene el balance emocional, ¿no? El balance emocional, hay personas que viven más por el balance emocional, hay otras que viven más por el eje de elevación, ¿no? Entonces, ese sería el segundo. Con esos dos, ya estamos viendo todos los planetas personales. Luego, el eje de sentido
ya nos lleva un escalón más arriba, ¿no? Ya nos va a hablar de en qué mundo hemos aterrizado, ¿no? Y cómo vamos a utilizar esas energías o cuáles son las energías que caracterizan al mundo en el que vivimos, ¿no? Cuáles son los Saturnos, es decir, cuáles son las reglas y cuáles son las libertades, es decir, cuáles son los Júpiteres, ¿sí? Y luego ya viene el tercer nivel, igual que en la Cábala, en donde están Urano y Neptuno, que en la Cábala, por ejemplo, se llaman la sabiduría y el entendimiento, ¿no? Son esas dos áreas que complementadas nos dan una visión de lo que es la totalidad. Y entonces ese sería el orden para mí, si lo lee uno de una manera, ¿no?, secuencial. Y, Preguntas, ¿se y, entiende? y para integrarlo, de pronto, para integrar cada eje, ¿hay no sé, alguna recomendación especial? Ya depende de los planetas que tenga cada cual. Entonces es muy diferente si tú tienes en una esquina a Capricornio y en la otra esquina también a Capricornio, a tener en una esquina a Capricornio y en el otro lado a Géminis. Entonces el desarrollo, la forma de integrarlos va a ser muy distinta en cada caso. Pues ahí es donde cada carta es única. O sea, lo que sabemos es que todo lo que tenga en un polo lo debo poder integrar a lo que está al otro lado. Ya, ¿cómo? Ya, pues depende, ¿no? Si un polo es muy introvertido y el otro es muy extrovertido, pues el tema es cómo cojo las cosas que están afuera y las meto adentro. Pero si más bien es un polo que quiere más seguridad y el otro polo quiere más libertad, esa es otra dinámica. Hay otra dinámica de cambio versus constancia. Entonces, una persona que todo el día está haciendo cosas diferentes y otra que siempre quiere ser, y todas las posibles combinaciones, que son infinitas, o sea, son una cantidad. Entonces, cada combinación tiene su propio proceso, ¿sí? No, sí, no, en este momento no podría como hacer una regla general de cómo se hace en todos los casos. Lo miro caso por caso y cada vez que hago un caso, empiezo a ver que hay excepciones, ¿no? Que esa regla que yo había dicho, voy a hacerlo así, me dice, pero con este no pude. Y entonces tengo que desarrollar otra mecánica que incluya a esta persona con la que no me funcionó el protocolo que ya tenía con el otro. Y inevitablemente va a estar actualizándome porque nunca va a tener el protocolo perfecto, infalible, porque además se volvería aburridísimo, ¿no? En el momento que uno encuentre ese protocolo infalible, empieza uno como a perder entusiasmo. Lo interesante es que se va revelando, ¿no? Que uno va diciendo, vea, sí, ya cada vez lo veo más claro. Gracias, gracias. Sí, Sergio, pues a mí en mi caso, a mí la primera vez que yo vi cuando expusiste lo de los tres ejes, el eje de elevación, balance y sentido, a mí me cambió totalmente la perspectiva de la astrología y es algo que te agradezco inmensamente porque fue poder entender, ver o sea, la posibilidad de ver con una nueva perspectiva el juego entre los planetas, o sea, es el eje de elevación y poder, o sea, verlo tridimensionalmente, fue como si me hubiera ampliado la percepción de cómo poder ver, interpretar absolutamente todos los elementos. O sea, esa imagen tridimensional fue un antes y un después de mi vida como astrólogo. O sea, eso a mí, yo estoy inmensamente agradecido contigo porque lo que acabaste de explicar hoy precisamente me parece increíble porque he estado trabajando precisamente en eso y que hoy haya sido precisamente ese tema y la forma como lo desmenuzaste
y lo aclaraste aún más, es increíble. O sea, eternamente agradecido con ese sistema. Y es que muchas veces uno como que se guía demasiado por los aspectos y entonces uno dice, ah, no tengo aspecto entre Marte y Venus. Entonces no habla de la relación Marte-Venus porque no tengo ningún aspecto con Marte y Venus. Y resulta que lo primero que hay que hablar es de la relación entre Marte y Venus, así no hay aspecto. Porque ahí es que uno entiende qué quiere una persona y qué está esperando. ¿Sí? Así no hay aspecto. Una pregunta. Yo lo entiendo como por otro lado. A ver. No sé, estaré bien o mal. Cuando una persona o uno es monótono, que se levanta, que se baña, que se viste, tiene que seguir el paso a paso. Pero el día que yo no hago el paso a paso, yo digo, esta vaina que me pasó, si yo tenía que primero hacer esto, pero hice aquello, yo no lo estoy entendiendo si es que es el momento en que uno empieza a decir, bueno, hay que cambiar, o toca seguir en la misma monotonía, o qué hay que hacer. Claro. ¿Cuál es la Pues que reacción? lo que pasa es que a uno en salud le dicen, usted hace el examen cefalocaudal. Si usted lo empieza por los pies, empezó mal. Y uno empieza desde la cabeza. Sí, Entonces uno ya no dice, no, tengo que pasar de la cabeza hacia los pies. Porque si no empieza de los pies a la cabeza o del abdomen hacia arriba o del abdomen hacia abajo, no me sirve, porque lo está haciendo mal. Entonces, eso como que uno en la vida lo sigue haciendo, se bañó, se cambió, se peinó, abajo, pero uno dice, oh, espere un momentico que me faltó la cara, la crema en la cara, y ya voy en los pies. No, devolverme, ¿sí? ¿Es lo mismo o es algo diferente? no, exactamente, es lo que llamamos un protocolo, ¿no? En astrología cada astrólogo tiene su protocolo, ¿no? Cada astrólogo va a decir, bueno, primero empiezo diciendo esto, después digo esto, después hago esto, ¿no? Y eso cada uno lo va armando, ¿no? Aquí hago unas propuestas de la lógica que yo me imagino. Si hoy no lo hice como lo hacía 3 días, ¿qué está pasando en mí? Es mi pregunta. ¿Eso es normal o no, no sé? Lo que puede no ser normal es que uno no admita el cambio y critique el cambio y entonces se frustre porque cambió cuando debía haber sido constante. Ah, ya. Sí, o Eso, sea, eso, ahí el problema está en yo cómo lo veo como una oportunidad o lo veo como una fatalidad. ¿Por qué a mí que soy constante siempre me cambian el caminado? Pobre de mí, esa es una posición. El otro ya. estaba aburrido y finalmente las cosas cambiaron y me dio oxígeno y me alegro muchísimo de lo que pasó. Lo que pasó fue lo mismo, lo que cambió fue la actitud. Ya, bien. Muchas gracias. Tenemos que trabajar en nuestra actitud frente a estas energías que nos propone la astrología. Entonces, un Marte no es bueno, no es malo, es simplemente la energía marciana de decisión. Un Venus no es Sí. bueno, no es malo, es esa capacidad magnética de atraer cosas a nuestra vida. ¿Qué atraemos o qué hacemos? Eso ya depende de esa emoción con lo que estamos haciendo las cosas, ¿no? Entre Ah, más artístico, más alegre, pues las cosas van a resultar más armónicas. Donde hay más pero, miedo, más prevención, pues las cosas se vuelven más tensas. pero si uno le dice, pero usted no era así, ¿por qué ha cambiado? Entonces uno ¿No? dice, ¿será que tengo que seguir como antes o mejor me quedo o mejor voy hacia adelante? No retrocedo. En general, ¿no? Habría que mirar la carta, pero en general uno debería estar más abierto al cambio de lo que normalmente está. Porque el peligro más grande es quedarse uno cristalizado en una sola forma de pensar. A mi modo de ver, ¿no? Se queda uno muy en la luna es muy conservadora. En cambio, el sol siempre es creativo. Cuando uno se propone nuevos escenarios, tiene oportunidad de ejercitar su creatividad. Creatividad entendida no solo como creatividad artística, sino como creatividad en todo campo, ¿no? Creatividad es poder hacer algo que otras personas no han podido hacer, integrando cosas que normalmente no casan juntas, ¿no? Esa es creatividad. Ah, no. Entonces yo sí creo que yo soy muy creativa. No me gusta la monotonía. Bien, gracias. ¿Sí?
Y más ahorita que entramos en la era de Acuario, ¿no? Y que Plutón va a entrar en Acuario, tenemos que estar Sí, muy abiertos a todo tipo de cambio, ¿no? Más que nunca en la historia, tenemos que sí. estar abiertos al cambio. Igual en la misma carta natal, o sea, en la misma carta tenemos los cardinales fijos inmutables, o sea, la vida permanentemente nos lleva a iniciar algo, luego sostenerlo y luego soltarlo. Y es un ciclo permanente de no quedarnos en un solo elemento, sino de poder experimentar como las diferentes facetas. O sea, hay un momento donde vamos a iniciar las cosas, hay un momento donde vamos a sostenerla, experimentar, y luego empezamos a integrar absolutamente todos los elementos. Y todo es un ciclo, una y otra vez. Mm. Y es estar abierto a eso. La vida es cambio, permanentemente cambio. Y descubrir lo que uno no es también, ¿no? Porque a veces como que con la astrología hay una tendencia a veces a que uno diga, ah, yo como no tengo agua en mi carta, entonces que todo el mundo se aguante porque a mí las emociones me sacan de quicio. No, o sea, finalmente si uno no tiene agua en su carta, ¿no? En los planetas de su carta, ese es un tema para desarrollar, para ver uno cómo integra algo que uno no le queda fácil de ver en principio. Y ahí es donde uno se vuelve realmente creativo. Entonces son dos pasos. Uno es identificarse con su carta astral y luego transformar esa carta astral para donde quiera. Y hay mil posibilidades, ¿no? Uno puede irse por la carta progresada, uno puede irse por la carta de dodecatemorias, uno se puede ir por la carta de dracónica o por la carta, ¿no? Hay muchos sistemas que le pueden decir, bueno, el segundo paso es este. Una vez que has entendido esto, puedes seguir con esto otro, con esta siguiente tarea, con esta siguiente capa, ¿no? Entonces, la astrología no se queda en la carta astral. La astrología siempre evoluciona y siempre hay otros matices, o sea, otras formas de verse, ¿no? Entonces, es muy curioso, por ejemplo, cuando uno se pone a analizar, pues yo tengo mi sol en la tropical en Piscis, tengo mi sol en Capricornio en la dracónica y tengo en la sideral mi sol en Acuario. Entonces, ¿no? Como que empiezan a decir, bueno, ¿y quién soy? Realmente soy los tres, ¿no? Entonces, yo escojo primero la tropical para hacer la identidad y una vez que he entendido esa identidad, entonces voy explorando esas otras resonancias, ¿no? Como no es una contradicción, no es que, uno de las dos debe estar equivocada, o soy Piscis o soy Acuario, pero no puedo ser las dos. Realmente desde este punto de vista integrativo, sí puedo ser las dos, ¿no? Lo que hay que ver es en las capas cuál va primero y cuál va después, porque una va a tener que ver más con lo interior y otra más con lo exterior, ¿no? No por bueno o malo, sino para entender cómo funciona. ¿Mm? ¿Qué más se les ocurre? Buenas tardes, Sergio. Yo sí tenía una preguntita. Dime, sí. ¿Pregunta? ¿Sí? Ah, ¿se escucha? Sí, Hola. claro. Sí, sí. Ok, perdón. Era, por ejemplo, cuando tú muestras ¿qué? El dibujo en el de lo que te condiciona y lo que te libera. Por ejemplo, cuando una persona lo tiene en dos signos iguales, em, ahí más o menos cómo se maneja esa situación, porque Sí, muchas se veces uno ve en las dice, cartas cuando hay sí, como unos 5 planetas en la misma energía, entonces uno se claro, queda como, bueno, ¿para qué claro. sucede? Entonces, lo mismo que lo condiciona, lo libera. Difícil, o sea, no es tan fácil. Uno diría que es más fácil, pero realmente obliga, cuando uno tiene los dos signos en los dos extremos, eso lo obliga a comprender muy bien ese arquetipo de cabo a rabo, es decir, de punta a punta, ¿no? Tiene que poder uno entender los lados más luminosos y los más oscuros.
¿sí? Entonces, si tú tienes mucho en Capricornio, ¿no? O tienes, por ejemplo, un Saturno en Capricornio y un Júpiter en Capricornio, el Saturno en Capricornio va a sentirse mucho más cómodo en Capricornio que el Júpiter en Capricornio. Entonces va a haber una tendencia más hacia lo saturnino. ¿Sí? Lo jupiteriano va a estar condicionado por una serie de reglas. Entonces, yo me condiciono por temas del pasado, parto del pasado. Entonces, por ejemplo, soy un historiador, pero ese historiador cuando ve Júpiter es un historiador que empieza a ver nuevas posibilidades o nuevos caminos en la arqueología, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Saturno coge la energía del pasado y dice, yo voy a partir de todo lo que está comprobado, y Júpiter va a decir, gracias a tener todo eso comprobado, yo voy a dar un paso más allá en este sentido. ¿Sí? También capricorniano, en un sentido estructural. Entonces, lo mismo que lo condiciona a uno, lo libera. O sea, todas esas normas que había antes van a servir de base para que yo me invente unas nuevas normas que me liberen. El común es que son normas. O sea, la clave es que si yo tengo tanto en Capricornio, las normas van a ser importantes, tanto porque me condicionan como porque me liberan. ¿Sí? Oh, ok, ok, sí, ya está más claro. ¿Sí? Y lo mismo con todos los signos, ¿no? Como que hay un, un aprender más, ¿no? Es más intenso. A veces es más fácil que sean contrarios porque uno dice, bueno, ¿no? Las puede uno identificar fácilmente. Sobre todo, imagínate cuando uno tiene sol y luna en el mismo signo, no es fácil porque lo mismo que a uno lo ilumina y que es el propósito vital, es lo que uno debe evitar en cierta forma. Entonces tiene que aprender a separar, ¿no? ¿Qué es lo negativo de un signo y qué es lo que es constructivo? ¿No? ¿Qué son las cosas que me retienen y que me hacen que me encierre y me refugie en mí mismo? ¿O cuáles son las que de ese mismo signo me sacan y me hacen una persona vital? ¿No? Todos los signos tienen eso, ¿no? Y por eso uno puede tener dos planetas, por lo menos en el mismo signo, para poder estudiarlo al fondo, desde diferentes puntos de vista. Entonces, por eso es que me gusta llamar a los planetas puntos de vista. Entonces, si yo tengo Saturno y tengo a Júpiter, tengo el punto de vista de Saturno y tengo el punto de vista de Júpiter. El punto de vista de Saturno es todas las cosas deben estar estructuradas. El punto de vista de Júpiter es todas las cosas deben poderse ampliar. Entonces, el punto de vista, todas las cosas deben estar estructuradas. Cuando está en Capricornio, dice, aquí estamos en donde es, estoy en el lugar indicado. Cuando Júpiter dice, para mí lo importante es la libertad y estoy en el signo de Capricornio, ese punto de vista que busca libertad encontrará la libertad en la estructura. ¿Mm? Sí, sí, ya es más claro, pero bueno, sí, igual es fuerte, ¿no? Porque imagínate, otra Claro, persona y de hay que otro. mirar caso por caso. Es muy diferente si esto pasa en el eje de balance, es diferente si está pasando en el de elevación o si está pasando en el de sentido, ¿no? Entonces, la astrología es riquísima en matices, ¿no? Tiene unos conceptos básicos muy claros, muy sencillos, pero después se puede ir detallando parte por parte y no es lo mismo, ¿no? Cuando cambian las casas, cuando cambian los signos, cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo rico de la astrología, ¿no? Como que no se agota, siempre puede ver uno más allá, siempre puede uno descubrir algo que no había tenido en cuenta. Es imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo, no tiene que ir por pedazos. Pues por eso es un proceso de descubrimiento. Claro, totalmente. Bueno, pues yo creo que lo dejamos por ahí, entonces pues nos vemos la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por participar.
Y entonces nos vemos Gracias el miércoles a entrante. todos. Gracias, muchas Sergio, gracias. bendiciones Feliz para noche. todas y todos. Gracias. Gracias, Sergio, Gera, a todos. Gracias, Sergio. Gracias, Oscar. Chao. Feliz También. noche para Sergio. Gracias, Sergio. Feliz noche, compañeros. Noche.